Continuamos en este mes de la Reforma. En esta ocasión vamos a hablar sobre la figura del primer reformador, el que tembló la iglesia, el que agitó las aguas, Pedro Baldo. Pedro Baldo nació en Lillo en 1147 y probablemente murió en 1205 y otros mencionan en 1217, es decir que sus datos son un poco dudosos, pero sí se sabe que en 1170 Pedro Baldo era un rico que tenía muchas propiedades y era padre de 2 hijas. En ese encuentro con Dios, Pedro Baldo, pues su mejor amigo había muerto y él tenía una preocupación espiritual con respecto a la salvación. Entonces Pedro Baldo buscó un clérigo, un sacerdote, para poder encontrar la respuesta. En esa ocasión el clérigo le habló la historia entre el joven rico y Jesús. El joven rico pues no siguió las enseñanzas de Jesús. Pedro Baldo sí lo haría. Pedro Baldo vendió todos sus bienes. La mitad se la dejó a los pobres y la otra mitad la utilizó para poder traducir la Biblia. Buscó a 2 eruditos para poder hacerlo, ya que Pedro Baldo pues no sabía latín. Entonces se tradujo la Biblia, algo muy poderoso que hizo este personaje. Pedro Baldo no se quedó allí. En 1175 empezó ese movimiento, empezó a predicar en las calles de Lillo y muchas personas se convirtieron a ella. A ellos se les llamó los pobres de Lillo y más tarde pues se iba expandiendo. Fueron llamados los valdenses, pues se estaban expandiendo por Europa. ¿Qué predicaba Pedro Baldo? Predicaba en contra de la sucesión apostólica, predicaba esa doctrina de los valdenses, la sucesión apostólica, rechazar el purgatorio, rechazar la adoración a la reliquia, es decir, doctrinas fundamentales de la iglesia romana. La iglesia miraba con oposición, pues lo consideraba un movimiento autodidacta y sin educación. No se convirtió a esos movimientos como los franciscanos y los dominicos. Pedro Baldo fue diferente, pues él cada vez que leía las escrituras veía que la iglesia se había separado de las doctrinas, se había separado de sus prácticas y su estructura. Por eso en 1183 fueron expulsados y un año más tarde, en 1184, en el Concilio de Verona, fueron declarados herejes junto a los cátaros, en un movimiento donde se estaba viviendo las cruzadas. En 1215 Inocencio los declaró herejes. La vida de Pedro Baldo, los valdenses, que al día de hoy continúan en Argentina, en Uruguay, en Suiza, en Uruguay, en otros países de Europa y en el mundo entero, se mantiene. Fue el primer reformador, 300 años de Lutero, fue el que agitó las aguas. Él nunca lo supo, pero fue un proto-reformador. Pedro Baldo fue un hombre dedicado y en Alemania se encuentra un monumento de él estudiando las escrituras. Volvamos a las fuentes, volvamos a las escrituras. Es la enseñanza de Pedro Baldo.